Hola, soy la doctora Cristina Tejera. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el calcio elevado, también conocido como hipercalcemia. Las causas de hipercalcemia pueden ser múltiples. Por ejemplo, hay enfermedades endocrinas que elevan el calcio en la sangre, como el hipertiroidismo, como la acromegalia, como el fibrohomocitoma. También la inmovilización prolongada puede aumentar los niveles de calcio, como sucede en los pacientes que son dependientes y no se mueven de la cama, o también en posoperatorios prolongados. También hay fármacos que pueden elevar los niveles de calcio, como la vitamina A, como el litio, algunos diuréticos o incluso la intoxicación por vitamina D. Y también hay causas raras de elevación del calcio, como algunos determinados tipos de tumores, como linfomas concretos o enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. Pero hoy nos vamos a centrar en la causa más frecuente de hipercalcemia, que es el hiperparatiroidismo primario, que es una enfermedad endocrina muy relevante para nosotros. El hiperparatiroidismo primario hace referencia a un exceso de producción de una hormona concreta, la hormona paratiroidea, también conocida como PTH. La PTH es una de las hormonas más importantes en la regulación del calcio y se elabora en unas glándulas que tenemos detrás del tiroides, que son las glándulas paratiroideas, que tiene un nombre muy original porque están justamente detrás de los lóbulos tiroideos. Habitualmente suelen ser 4, pero con no relativa poca frecuencia se pueden encontrar a nivel de diferente altura en el cuello o incluso introducidas dentro del mediastino. El calcio es muy importante tenerlo dentro de niveles normales. ¿Por qué? El calcio regula la contracción muscular, también es importante para el funcionamiento cardíaco, para la transmisión del impulso nervioso y también tener unos niveles de calcio adecuados es necesario para que la arquitectura ósea sea estable, sea una arquitectura ósea de resistencia. Entre los factores que regulan el calcio encontramos a la hormona paratiroidea, la PTH, pero también la vitamina D, otras hormonas como la calcitonina, también otros minerales como es el magnesio, y también es necesario tener una buena función renal, ya que cuando el riñón nos funciona menos, se acumula la PTH porque no se degrada y eso puede alterar todo el metabolismo del calcio y es un síntoma muy típico de los pacientes con enfermedad renal. Pero hoy volvemos al hiperparatiroidismo primario. Suele ser una enfermedad más frecuente en mujeres a partir de los 45 o 50 años y es raro que lo encontremos en personas más jóvenes. En caso de encontrarlo en personas más jóvenes nos tenemos que poner ojo a visor porque pueden ser causas genéticas, síndromes raros, que suelen ser en torno a un 10% de los casos. Lo habitual es que veamos un paciente que está completamente asintomático, aunque el hiperparatiroidismo primario se puede asociar a otros síntomas. Son muy típicos la alteración del funcionamiento renal por depósito de calcio a nivel de ambos riñones, que puede traducirse en que se vea en las pruebas que hagamos de función renal como una caída del filtrado glomerular o bien si pedimos una ecografía como un depósito de calcio, aunque lo más frecuente es que se puedan producir cálculos renales. También, por otro lado, vamos a encontrar daño de la arquitectura del hueso, déficit de calcios, o bien parcheados, o bien a nivel de todo el esqueleto, que se produzca osteopenia o que se produzca osteoporosis o incluso las temidas fracturas con mínimo impacto, lo que llamamos fracturas patológicas. También puede aparecer manifestaciones a nivel de otros órganos, ya que os decía que el calcio tiene una relación muy importante con el sistema nervioso, y es que los niveles elevados de calcio se pueden correlacionar con una disminución del ánimo, con estar un poco más apagado, que te cueste concentrarse, e incluso pueden aparecer en casos raros convulsiones, no suele ser habitual, la verdad. Pero lo que sí es también frecuente es una debilidad muscular, que típicamente se produce debilidad para subir los brazos, una debilidad proximal, y también para una debilidad en muslos, que se manifiesta sobre todo para subir escaleras. Hay también pacientes en los que la hipercalcemia se asocia con náuseas, con vómitos e incluso inflamación del páncreas, pancreatitis, y también ese exceso de calcio puede producir una sensación rara de malestar general que en definitiva merma la calidad de vida de la persona que la presenta. Pero como os decía, lo más habitual es que diagnostiquemos la hipercalcemia totalmente de forma asintomática, porque en analíticas rutinarias que ya se introduce el calcio lo veamos. Llamamos una hipercalcemia leve cuando los valores están por encima del rango normal de laboratorio, que suele ser 10, 10,5, hasta 11,4. Entre 11,5
y 14 es lo que llamamos una hipercalcemia moderada y una hipercalcemia grave cuando esos valores son por encima de 14. Es raro que un hiperparatiroidismo primario se asocie con niveles elevados, tan elevados de calcio, con esas hipercalcemias graves, pero en medicina siempre puede haber excepciones, y habitualmente dan hipercalcemias leves, hipercalcemias moderadas. Cuando vemos una persona con el calcio elevado, aparte de hacer una historia clínica muy bien detallada para descartar, pues otras enfermedades, para descartar consumo de fármacos que puedan influir, es muy importante que esos valores de calcio se corrijan por los niveles de albúmina. La albúmina es una proteína que tenemos en sangre que transporta diferentes sustancias y para afirmar que hay una hipercalcemia deben estar corregidos los valores. Por otro lado, hay que hacer una determinación de la hormona paratiroidea, de PTH. Ojo, importante, si tomas suplementos para la caída del cabello que llevan biotina, los niveles de PTH pueden disminuir falsamente. Por eso es importante que unos días antes se deje la toma de esos suplementos. También necesitamos saber cómo están los niveles de vitamina D. También vamos a pedir cómo está la función renal, cómo está el magnesio y una cosa muy importante, la orina de 24 horas para ver la excreción de calcio. Además, dentro del estudio de la sospecha de hiperparatiroidismo, como os decía, que puede haber daño renal, lo que hacemos es pedir una ecografía renal para ver si hay o no litiasis que pudieran ser asintomáticas o bien hubiera depósitos en el órgano, y también completamos el estudio con una densitometría ósea para ver si esa hipercalcemia ya ha dañado el hueso y hay zonas de descalcificación sobre las que tengamos que actuar con tratamiento. Bien, con todos estos datos en el hiperparatiroidismo primario lo que vemos es niveles elevados de calcio, con niveles normales o bajos de fósforo, pero es importante que se corrijan previamente los niveles de vitamina D, que estén por encima de 30, para poder afirmar que tengamos un hiperparatiroidismo primario. En cuanto a la excreción de calcio, esta puede estar o no aumentada, pero habitualmente suele estar aumentada. Y también os decía que es importante ver cómo está el hueso y ver cómo está el riñón. También el hiperparatiroidismo primario puede elevar los niveles de presión arterial y es importante hacer determinaciones de presión arterial para descartar que hay una hipertensión asociada. Bien, con todo esto decidimos cuál es el mejor tratamiento adecuado. En unos casos, cuando hay hipercalcemia leve, cuando no hay síntomas, o bien el hiperparatiroidismo es por otra causa, se hace un tratamiento conservador, que por un lado hay que insistir mucho en la hidratación, con agua, al menos 1,5 litros diario. La dieta, en principio, salvo que se indique lo contrario, salvo hipercalcemias moderadas, hipercalcemias graves, en la hipercalcemia leve no restringimos la ingesta de calcio de la dieta. Cuidamos mucho el aporte de vitamina D, suplementamos con colecalciferol y como os decía que el hiperparatiroidismo puede afectar al hueso, es muy importante cuidar la salud ósea y nada mejor para el hueso que el ejercicio físico adaptado a las circunstancias personales de cada uno. Pero si es al aire libre, mucho mejor, porque por un lado vamos a hacer el ejercicio, por el otro lado vamos a conseguir esa síntesis de vitamina D. También en la dieta podemos encontrar vitamina D, como son como en la yema de huevo, en el pescado azul y en los lácteos fortificados. Por eso es importante incorporarlos en la alimentación del paciente con hiperparatiroidismo. Esto va a ser el tratamiento base para todos los casos de hiperparatiroidismo, pero en algunas personas, por los niveles de calcio o por los síntomas, hay que plantear un tratamiento quirúrgico. Hay que ir a esas glándulas a ver cómo están. En esos casos, bien porque la hipercalcemia sea superior a 1 miligramo por encima de los valores de laboratorio, porque haya daño renal, porque haya insuficiencia renal, porque haya cólicos que no se controlan, bien porque haya una osteoporosis establecida, una clínica relevante para el paciente, hay que ir a tratamiento quirúrgico, que es curativo en estos casos. También se prefiere el tratamiento quirúrgico en personas con una excreción elevada de calcio, porque sabemos que a largo plazo o a medio plazo van a acabar haciendo cólicos renales e insuficiencia renal, y también en personas jóvenes porque tienen mucho tiempo de desarrollo de la enfermedad. Cuando hay que hacer un tratamiento quirúrgico, es importante para los cirujanos o los otorrinos que intervengan tener una buena planificación prequirúrgica de la zona, porque es una zona muy pequeñita, y son unas glándulas que son muy pequeñitas, aunque en el dibujo o en la maqueta se vean un poquito más grandes, in situ no es tan fácil encontrarlas. Por eso se hace una ecografía. También se completa la información con una gammagrafía, que es una prueba funcional, es una foto de cómo están trabajando esas glándulas. Cuando hay un aumento de las glándulas paratiroideas, eso es lo que se llama un adenoma, o bien puede haber
adenomas repartidos por toda la glándula o un aumento generalizado del tamaño, que eso es lo que se llama hiperplasia paratiroidea. Porque en función de que sean una o más glándulas las afectadas, bueno, pues se quitará una o más glándulas, ¿de acuerdo? Aparte de la eco y aparte de la gammagrafía, si no lo encontramos con esas pruebas, tenemos otras pruebas a nuestra disposición, como la resonancia cervical o como el PET con galio. Una vez que se ha intervenido la glándula, es importante seguir controlando los niveles de calcio, de PTH, de vitamina D. Y en el caso concreto de las personas que se haga un tratamiento conservador, bueno, pues hay que seguir con esas medidas y controlar también periódicamente los niveles de calcemia, vitamina D, fósforo, función renal, etc. El seguimiento va a ser bastante parecido, pero bueno, pues en unos casos decidiremos operar o no. También nos podemos encontrar con un hiperparatiroidismo primario que reúna criterios quirúrgicos, pero por el motivo que sea, bueno, pues el paciente no desea operarse o, por ejemplo, gente muy mayor con muchas comorbilidades que hacen una cirugía dificultosa, bueno, pues ahí en esos casos haremos un tratamiento conservador para los niveles de calcio y empleamos una medicación que se llama Cinacalcet, que el Cinacalcet, bueno, engaña el sensor de calcio que tienen las glándulas paratiroides y se asocia con disminución de los niveles de calcio. Os decía que uno de los órganos principales de afectación de esta enfermedad es el hueso. Por eso, si hay osteopenia o osteoporosis, hay que añadir o valorar añadir tratamiento para la osteoporosis, que hay diferentes tipos de tratamiento, pero nunca nos podemos olvidar del hueso en el hiperparatiroidismo. Espero haber aclarado todas vuestras dudas y si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal.